utilizar el presente simple con el verbo to be, gramática, ejemplos y más, solo aquí con el Profe Otero. Bienvenidos a mi canal, este es el Profe Otero. Empecemos con la asesoría de este video, que es cómo utilizar el presente simple con el verbo to be. Y esto es importantísimo si estás aprendiendo inglés. Y lo primero que tenemos que saber es que el verbo to be en el idioma inglés se utiliza para dar información sobre personas o cosas en el tiempo presente. Y esto es importante por dos razones. Lo primero es que tú sepas para qué se utiliza este tiempo, y lo segundo es para que tengas este contexto y al momento de utilizarlo puedas utilizarlo de manera efectiva. Tenemos tres formas, que son la afirmativa, la negativa y la pregunta. Y vamos a empezar con el presente simple con el verbo to be de manera afirmativa. Y para nosotros empezar a utilizar el presente simple de manera afirmativa, lo que tenemos que saber es que necesitamos un pronoun, un pronombre o un noun, un sustantivo, más el verbo to be de manera auxiliar, que serían las siguientes opciones: am, are y luego tenemos is aquí. Bueno, ya dijimos que lo que necesitamos primero es el pronombre o un sustantivo, pronoun or noun, plus am, are, is, que este sería el verbo to be en su manera auxiliar. Si no sabes cuáles son los pronombres, recuerda que los pronombres son I, you, he, she, it, we, you, they. Y si no sabes qué es un sustantivo, es una persona, un lugar o una cosa de la que estás hablando. Teniendo esta referencia, vamos a empezar entonces con el primer ejemplo. El primer ejemplo que tenemos aquí es con I, y podemos ver que dice I am David. Aquí tenemos lo que sería el pronombre o sustantivo, pronoun or noun, y tenemos el verbo to be en su forma auxiliar de am, y luego tenemos lo que sería el resto de la oración, que es I am David, o la información que nos va a proveer esta oración, y se traduce como yo soy David. Después tenemos you are Sofía, que you are Sofía tenemos you, que es tú, are, que es el verbo to be en su forma auxiliar, Sofía, que es la información que se está dando o el resto de la oración, que sería tú eres Sofía. Aquí podemos ver que el tiempo se está cumpliendo, sirve para dar información. Y luego tenemos he is Arturo, she is Paulina, it is beautiful. Tenemos estos tres ejemplos y los pongo juntos porque si ustedes se fijan tenemos he, she, it, que estos tres pronombres van a utilizar is. Y por ejemplo en el caso de he is Arturo tenemos el pronombre más el verbo to be, que nos ayuda aquí a dar esa información, y tenemos la información restante de la oración, que sería he is Arturo o Arturo, él es Arturo. Continuamos con she is Paulina, ella es Paulina. Algo que hay que decir que es muy interesante es que si ustedes se fijaron, estos pronombres he, she, it los podemos clasificar como tercera persona. Luego continuamos con it is beautiful, es bello, es bonito. Después de eso continuamos con los siguientes pronombres, que serían we, you, they. Y aquí vamos a ver que los vamos a poner en esta misma categoría porque ellos utilizan are. Por ejemplo, we are brave. Volvemos a la fórmula, pronombre, verbo auxiliar to be con are, y brave, que aquí estamos viendo que se puede agregar un adjetivo para que tú puedas expresar o dar esa información en tiempo presente. Entonces vamos a continuar con la siguiente. You are fast. Tú eres veloz. Vemos que se cumple aquí con lo que sería la regla. Pronombre más el verbo to be, que en este caso lo tenemos como are, y fast, que es un adjetivo que nos sirve, que nos va a dar información en tiempo presente. Y tenemos you are fast, tú eres
rápido o ustedes son rápidos, ¿ok? Y tenemos they are crazy, tenemos el pronombre they, luego tenemos el verbo to be otra vez con este auxiliar are y crazy. Ellos están locos en el buen sentido de la palabra. Vemos que se cumple la regla y vemos que el verbo to be en tiempo presente nos está funcionando de maravilla para dar información en tiempo presente. Vamos a recapitular un poco para que tengas el resumen de el tiempo afirmativo de presente simple con el verbo to be. Podemos ver aquí que tenemos que utilizar un pronoun o un noun, un pronombre o un sustantivo, plus más un are, is, que sería la forma auxiliar del verbo to be con el resto de la información. Ya pudimos ver bastantes ejemplos, así que continuemos ahora con la forma negativa del verbo to be con el presente simple, ¿ok? En este caso vamos a ver ahorita lo que sería la fórmula para que empecemos a comprender cómo se conjuga este apartado. Y tenemos, por ejemplo, aquí que tenemos un pronoun, person, noun, que sería un pronombre o un sustantivo, plus are, is. Y aquí se agrega el not para poder hacer esto negativo, plus not. Entonces, como podemos ver, tenemos el primer ejemplo. I am not David. Yo no soy David. Y como podemos ver, si ustedes checan bien, solamente se le tiene que agregar aquí el not de la fórmula original que vimos en el apartado de afirmativo. Continuamos con el segundo ejemplo, que es you are not Sofía. Tú no eres Sofía. Y vemos que se cumple aquí la fórmula con you, es el pronombre, are, el verbo to be, como auxiliar, y not, que es la negación, y después el resto de la información. Vemos aquí que ya tenemos esta oración muy clara. Y continuamos con he, she, it. Y los vamos a decir en el mismo apartado para que veamos que se utiliza el mismo auxiliar. En este caso sería is. Entonces tenemos he's not Arturo, él no es Arturo. She's not Paulina, ella no es Paulina. It is not beautiful, no es hermoso. Entonces aquí, si ustedes se fijan, lo que se agrega sería el apartado de not. Entonces, continuando con el siguiente bloque de pronombres, que sería we, you, they, tenemos que estamos cumpliendo con las mismas reglas, pero diferente auxiliar. El auxiliar aquí sería are para los tres. Entonces tenemos we are not brave, nosotros no somos valientes. You are not fast, ustedes no son rápidos. Y they are not crazy, ellos no están locos. Aquí tenemos ya el verbo to be de manera negativa y recapitulemos un poco para que vayamos entendiendo mejor las reglas. Pronoun or noun plus are, is, y ya aquí damos el resto de la oración para terminar con la información. También vámonos con lo negativo, que en el negativo la fórmula sería pronoun or noun plus are, is plus not y el resto de la oración. Como por ejemplo tenemos la oración base que hemos estado utilizando en esta asesoría, que sería I am David, y para hacerlo de forma negativa I am not David, siguiendo las fórmulas que acabamos de mencionar. Y para ya continuar con la forma de pregunta, lo que tenemos que hacer primero es poner ahora el verbo auxiliar, ahora más el pronombre o el sustantivo, más el resto de la oración, y tenemos que poner el signo de interrogación, como van a estar apareciendo los ejemplos aquí en pantalla. Am I David? ¿Soy David? Are you Sofía? ¿Eres Sofía? ¿Is he Arturo? ¿Es él Arturo? ¿Is she Paulina? ¿Es ella Paulina? ¿Is it beautiful? ¿Es hermoso? ¿Are we brave? ¿Somos valientes? ¿Are you here? ¿Ustedes están aquí? ¿Are they crazy? ¿Ellos están locos? Es importantísimo que entendamos que primero tenemos que poner el auxiliar para poder hacerlo pregunta, finalizando con una
question mark o con un signo de interrogación. Y así podemos nosotros utilizar el presente simple con el verbo to be de manera efectiva. Solo aquí con el Profe Otero. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios para poder ayudarte. Espero que te haya gustado este video. Suscríbete, síguenos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos.